sí, grabo. Los atributos. Estamos charlando, tratando de ver si realmente conocemos a Dios. Al Dios de la Biblia, al Dios que está ahí en las Escrituras. Y estuvimos viendo los atributos. Dice Génesis 17, era Abraham de 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y entre ti y te multiplicaré en gran manera. Cuando se lo dijo a Abraham, él tenía 99 años y su esposa no podía tener hijos. Y él le dijo, vas a tener muchos hijos. Y Abraham le creyó a Dios, a pesar de que él tenía todo en contra, que él ya era viejo, que la esposa no podía tener familia, nada, él le creyó a Dios. Y es así Dios con nosotros. Nos hace promesas, nos dice cosas y nos presenta en la Biblia todo un reino que nosotros no lo entendemos, pero eso es por fe. Así que vos conocés a Dios, pero al Dios de la Biblia, porque a veces nos hacemos, dijimos, un Dios de ilusión, según nuestros gustos, según nuestra cultura, según nuestra forma. Y no, la única forma es leyendo la Biblia. La única forma de conocerlo es leyendo la Biblia y que Él se revele a nosotros. Y tenés una relación con ese Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él se presenta, Dios es incomparable, dijimos los domingos pasados, pero Dios se presenta en formas para que nosotros podamos conocerlo como nuestro Padre, como a veces como una roca, como un león, como un cordero, como un águila, como un arquitecto, como un Padre amoroso. Así se presenta a Dios para que lo podamos relacionar con las cosas que nosotros conocemos y así poder entender quién es Dios para nosotros. Y Él se revela a través de las Escrituras con atributos, que son las características esenciales de Dios. Y Él quiere conocernos, por eso, Él nos conoce, pero Él quiere revelarse para que nosotros los conozcamos a Dios. Dios, según la Biblia, los atributos son que Él es, ¿se acuerdan los que ya vimos los domingos anteriores? A ver. Él es soberano, Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él es inmutable. Dios es recto, Dios es justo, Dios es verdad, es verdadero y Dios es amor. Dice también que Él es autoexistente, Él siempre existió, Él es increado, nadie lo creó. Nosotros somos creación de Él, pero Él nadie lo creó. Él es misericordioso, que lo vimos los domingos pasados. Y misericordioso quiere decir de que Él no te da lo que te mereces, pero nosotros estamos por gracia, que quiere decir de que Él nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. Y Él también es autoexistente, ¿no? Y también es santo, como cantábamos hoy. Él es santo y la Biblia dice que Él es 3 veces santo. En Apocalipsis 4:8 nos dice de que Él es santo, santo, santo. La única cosa que, cuando Él habla de las cosas importantes, lo dice 2 veces, ¿no? Lo dice Jesús. De cierto te digo, pero cuando lo dice 3 veces, que lo dice solamente con la palabra santidad, es la cosa más importante que tenemos que tener en mente. Y Él es omnipotente, que quiere decir de que todo lo puede, absolutamente todo lo puede. Él puede todas las cosas. Ese es uno de los atributos de Dios, omnipotente. Y como Él es omnipotente, puede ser misericordioso. Como Él es omnipotente, puede hacer todas las cosas y todos los demás atributos se pueden o existen o son. Es Dios por que es el Todopoderoso. Y es difícil poder entender el poder de Dios porque nosotros tenemos una relación de poder limitado, ¿no? Dios es ilimitado, no tiene fin ni tampoco tiene límites. Y como nosotros somos creados con un concepto de dimensión, de afuera y adentro, de inicio y de fin, no podemos entender que Él no tiene poder. Nosotros podemos entender de que yo le doy a ella algo y es muy pesado y se le cae, porque ella tiene un límite de fuerza. Dios no lo tiene. Y ese es el gran concepto que nos cuesta entender, de que Él no tenga límites. A veces algunas no tienen límite para portarse bien, o portarse mal, quiero decir. Pero bueno, Dios no es así. Dios no tiene límite absolutamente en nada. Por eso Él puede darte una promesa y cumplirla. Y una promesa que sea re loca, una promesa que no se pueda creer o que no se pueda hacer.
Dios la cumple, ¿por qué? Porque Él es todopoderoso. Dice que Él puede ser misericordioso, Él puede ser de que Él te dé algo que no mereces o que no te dé algo que no mereces. ¿Por qué? Porque Él puede. Dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. Vos imaginate que haces con barro, no sé si trabajaron alguna vez con arcilla en la escuela, vos haces una taza y te imaginás que la taza te diga, no quiero que hacer así, haceme un jarrón. ¿Cómo te va a decir el barro al alfarero algo, ¿no? Eso es lo mismo dice las Escrituras en Romanos 9:15, que yo había abierto y ya me lo cerró. En Romanos 9:15 dice eso, va a ser el barro, le va a decir el alfarero de que no quiero ser así. Al que tiene todo el poder y al que hizo todas las cosas, al que hizo los cielos, la tierra y el universo y te creó a vos ¿quién sos para decirle algo a Dios? Pero muchas veces mi orgullo me hace de que yo me creo algo y que puedo cuestionar a Dios de las cosas. Pero Dios no puede ser cuestionado. Y Dios dice las cosas una vez. Yo me acuerdo que siempre a Matías, lo veo ahora, Matías hace lo mismo. Y yo le decía, Matías a la 1, y él seguía haciendo. Matías a las 2, verdad que se vibra ahí. Matías a las 3 y 1, porque tu hijo chiquitito, amado, Matías 64, Matías 60, y seguía, hasta que uno se enojaba y le fajaba. Pero Dios no, Dios habla una sola vez. Una sola vez y las cosas, ¿por qué? Porque Él tiene poder en su palabra, poder de la creación. Dice el Salmo 62, una vez habló Dios. Y Él dice, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. No es que solamente Dios tiene poder, Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Yo trabajo, me pagan a mí, trabajo más, me pagan más, trabajo menos, me pagan menos. Esa es la relación que tengo que tener, ¿no? La salvación no es por obras, es por fe. Pero sí, Dios en mí me va a hacer de que mis obras sean conforme a lo que a Dios le agrada. Porque Dios está en el poder de toda la creación, sobre los montes, sobre los animales, sobre los seres humanos, sobre las cosas, sobre los efectos de la naturaleza y sobre los animales. Dios tiene poder sobre todas las cosas que Él ha creado. Dice que en el Salmo 89 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Dios? ¿Quién será semejante a Dios entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todas cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. Tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Él puede hacer absolutamente todas las cosas como Él quiere y desea. Dice, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Nosotros tenemos esa relación, ¿no? Que alguien es fuerte porque tiene mucho, ¿no? O puede hacer mucho. Esa es la relación. Entonces, por eso Dios nos hace entender con lo que yo puedo comprender de las cosas, ¿no? Pero Él es súper poderoso, más que Superman. Dios nada lo puede detener. Nada puede tener el brazo potente de Dios, ni una enfermedad. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando y el leproso le dice a Jesús, Señor, si querés me podés salvar? Y Jesús le dice, sí quiero, y es sano. Cuando Lázaro muere, Él viene y le dice, Lázaro, ven fuera, ni la muerte, ni la enfermedad puede frenar el poder de Dios. Pero Él lo hace a quien Él quiere y con quien quiere. Él puede, cuando Jesús iba en la barca, se subió a la barca y le dijo, pasemos al otro lado. Y ellos iban en la barca y se levantó una tormenta tan grande que la barca se hundía. Y le dice, Señor, despertate, nos hundimos. Y Jesús, ¿qué hizo? Enmudece, le dijo a la tempestad, y la tempestad frenó y quedó una mansa calma. Él está en dominio de todas las cosas. Así que si Jesús está en tu barca, en tu corazón, no tengas problema de que todas las situaciones que estás pasando van a pasar. Y eso va a servir de ejemplo, va a servir de anécdota, va a servir de testimonio para todos los demás. Cuando dicen Hechos de que vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos, para que vos puedas decir lo que Dios hizo en tu vida a todos los demás y los demás puedan entender de que realmente Jesús existe y que Dios es. Así que
tenemos que saber también de que el enemigo, que es Satanás, el diablo, el maligno, él está siempre, dice la Biblia, como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo que hace el diablo es intentar sacar la obra de Dios de tu corazón. Por eso, y como él ya está vencido, nosotros tenemos al poderoso en nuestro corazón. El diablo no puede hacernos nada, él no puede tocarnos. El diablo no puede hacer algo que Dios no le permite, como le hizo a Job. A Job le hizo eso, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Dios se lo permitió, porque Dios conocía el corazón de quién era Job. Y él tiene dominio sobre los hombres, sobre la naturaleza, pero también sobre los ángeles, sobre los demonios. ¿Se acuerdan cuando venía Jesús caminando y estaba el endemoniado Gadareno que vivía en un cementerio, vivía adentro de los sepulcros? Él vivía ahí y lastimaba, lo habían atado con cadena, no lo podían sujetar. Pero vino Jesús y lo liberó. Y eran muchos demonios que estaban en ese hombre. Legiones, dice. Las legiones eran más de 100 demonios que tenía ese hombre. Entonces lo sacó y lo echó a los animales. Y los demonios le dijeron, permitínos entrar en esos animales. Y Jesús le permitió. Dios puede decir a un demonio que salga, se venga para acá y se vaya para allá. Pero en nosotros depende de que si realmente Dios está en mí y le permito a Dios, al Espíritu Santo, hacer la obra en mi corazón. Todo depende de vos, de que quieras cambiar, de que quieras que Dios haga algo en vos. Dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a quien devorar. Él anda intentando, pero Dios le pone límite bien estricto a los demonios, incluso a los hombres. El hombre puede destruir el cuerpo, pero no puede destruir el alma, así que no tenemos que tenerle miedo a los hombres, no tenemos que ser tan temerosos de todas las cosas. Porque si yo tengo al poderoso en mi corazón, nada ni nadie va a poder, más allá de lo que Dios le permite. Y a veces hay hombres que están intentando generarte dudas, ¿no? Saben, hace mucho yo trabajaba en una FJP que se llamaba ProRenta, en el tema de las jubilaciones, y apareció un chileno en la empresa. No me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre común, ¿no? Pero era un chileno así muy entrador, muy risueño, con todos quedaba bien, a todos les caía bien. Y el tipo conmigo sabía mucho de la Biblia. Yo lo invité a comer a casa y con Mabel hablaba de otras cosas, con mi hijo era reentrador, con mis compañeros, con mi jefe que era Boy Scout, hablaba de los Boy Scouts, con todas las enfermeras, nosotros teníamos médicos, hablaba de todas las cosas, sabía de todo. Y un día empezó a decir, ¿Dios es todopoderoso? Digo, sí, sí es todopoderoso. ¿Y Él puede hacer una roca tan grande que lo aplaste? Y me empezó a preguntar, ¿puede decirte mentiras? Si Él es todopoderoso. Y en vez de generarme duda, a mí me generó enojo, ¿viste? Y al final después lo detuvieron en Comodoro porque era un espía chileno, tenía una gigantesca camioneta y ¿Cómo hizo para entrar en una FJP que era del Estado, o sea, que lo manejaba el Estado, con documentos falsos? No sé cómo lo hizo. Pero el tipo tenía mucho, era un espía chileno que estaba viviendo en Radatili. Apareció después muerto. Pero el tipo con el que estaba sabía, ¿viste? Y a mí me generaba eso, me decía, ¿cómo puede Dios, si es todopoderoso, no hacer algunas cosas? Y si vos te pones a buscar en la Biblia dice, porque él sabía la Biblia, la conocía, pero realmente, Mabel me decía, hay algo en él que es feo, pero que a la vez es entrador y agradable, él quedaba bien con todo el mundo, era un demonio que estaba en él. Y cuando vos buscas en la Biblia dice de que Dios no puede hacer algunas cosas, no puede mentir. En Tito 1:2 dice que Él no puede mentir. Dice de que también Él no puede ser tentado. No puede ser tentado y tampoco tienta a nadie, dice en Santiago 1:3. Tampoco puede negar su ser, no puede negarse a sí mismo. Hay muchas cosas que la Biblia dice que realmente Dios no puede hacer esto. Pero lo que está mostrando la Biblia es un poder infinito que porque Él no se niega a sí mismo, Él no miente, por su mismo poder. Todos los demás atributos pueden porque Él es todopoderoso. Él no es que no pueda hacer algunas cosas, su poder es ilimitado, pero como Él dice de que es justo, recto, verdadero y soberano, Él no hace algunas cosas. Él si promete, lo cumple, sí o sí lo cumple. Dice de que lo que Él da en Gálatas 6 dice,
que no puede mentir. Pero en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Él te da, que son los dones, Él no te los saca. O sea, a vos decís, no me los puede sacar. No es que no los puede sacar, porque Él ya prometió dártelos. O sea, se cumple porque Él es recto, porque Él es justo y es verdadero. Se cumple lo demás. No es que es débil Dios. Él puede hacer todo lo difícil o todo lo fácil. Él puede hacer todo lo fuerte y todo lo suave. Él creó el universo, Él está en la tempestad. Dice que cuando vino el diluvio, cayeron las aguas de los cielos y murió toda la gente. Pero también lo mandó a Noé a hacer un barco sin timón para que lo maneje él. También tiró fuego sobre Sodoma y mató a todos, Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot y a su familia que lo amaba. El Dios dice que puede tirar fuego, o abrió el Mar Rojo para que pase su pueblo, pero lo cerró para matar a los egipcios que venían a querer matarlos. Él dice que él vio dentro del vientre de tu mamá, vio tu embrión cuando se formó. Porque de todos los que iban a fecundar un óvulo, uno solo sos vos, el resto no. Él vio ese momento y Él hizo la creación. Así que ese es el Dios Todopoderoso que se quiere revelar en nuestras vidas. ¿Qué miedo podemos tener si tenemos a ese Dios? ¿Cómo le voy a temer a alguien que es creado por Dios? Si yo tengo al poderoso en mi corazón, le digo no en el nombre de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra y vinieron todos los soldados a detenerlo. Dice en Juan que los soldados venían y dice, ¿a quién buscáis? Le dice Jesús. A Jesús el Nazareno. Yo soy. Se cayeron todos para atrás, todos soldados, todos se cayeron. Cuando se levantaron, le dice otra vez, ¿a quién busca a Jesús? Yo soy. Y volvieron a caer todos. Ese es el Dios y es el mismo poder que estuvo en ese momento, el que está en tu corazón. Si realmente le dejas a Cristo ser en tu corazón, ese mismo poder está en vos, no cambió. Dios no es más débil hoy que hace 1000 años atrás. Es el mismo Dios todopoderoso y omnipotente, es el mismo. El tema es, cree de que ese Dios que puede hacer todas las cosas está en tu corazón. Dice Hechos 1:8 que y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, ¿no? Ya está en medio nuestro. Yo tengo que dejarle ser en mi interior para que Él sea en mí ese Dios omnipotente. Hay un libro que se llama el libro de Job, que dicen que es el más antiguo. Habla de los jueces, así que tiene más de 2000 años de escrito. No se sabe quién lo escribió, aparentemente puede ser una persona que se llamaba Job que lo escribió. Pero en ese libro, que es un libro difícil de leer, pero es un libro que nos muestra de que ese hombre tenía todo. Era muy rico, tenía familia, tenía muchas cosas. Y un día Dios y el diablo están hablando y Dios le dice, ¿viste a mi siervo Job? Que él no me niega, que él es un Dios, es una persona que me ama. Y dice, sí, pero si le sacás las cosas, si le sacás la plata, la salud, la familia, seguramente te va a rechazar. Y Dios le dice, no, porque yo conozco el corazón de Job. Entonces le dice el diablo, déjame a mí que yo lo toque, que lo saque, y vas a ver cómo te niega. Y Dios le dice, está bien, te permito, pero no le toques la vida. Hay cosas que Dios le pone el límite al diablo, que el diablo por más que quiera no puede. Entonces viene el diablo y le saca, le mata a los hijos, le quema todas las propiedades, le saca todo lo que tenía y encima le pone unas llagas en el cuerpo que eran agujeros llenos de gusanos, la peor enfermedad. Y vienen amigos de él, 3 amigos de Job, que le empiezan a decir, vos te estás pasando esto porque tenés un pecado en el corazón, tenés cosas malas. Y la esposa le decía, mirá lo que te pasa, negá a tu Dios y morite de una vez. Eso le decía a la esposa, sutil, ¿no? Qué buena la esposa. Y le decía, morite de una vez, negalo a Dios y morite, mirá cómo estás todo llagado, tus hijos murieron, perdiste todo y vos seguís creyendo de que Dios está con vos y de que Dios es bueno. Y todos los amigos hacen 3 rondas de esas cosas, ¿no? De decirle. Entonces Job empieza a cuestionarle a Dios las cosas que le pasaban. ¿Cuánto nos pasa a nosotros que le cuestionamos a Dios? Yo le he cuestionado tanto de que Mabel se murió. ¿Por qué? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué? Hasta que yo entiendo de que Él tiene todo el poder. Él es el creador, es el que nos hizo. Y Él dice, bueno, vos se terminó tu vida, ahora ya venís conmigo, venís a mi reino. Vos tenés una enfermedad, algunos la pasan y sufren, unas
cosas horribles. Mabel no pasó nada de la enfermedad del cáncer. No le hicieron quimio, no se quedó pelada, no se le cayeron la piel como se le cae a los enfermos. Ella no sufrió de nada, simplemente el Señor se la llevó. Así que entender de que Él tiene el poder de decir, bueno, viste que las cosas de la comida dice, vence Él tal día. Bueno, nosotros también tenemos una marquita acá que no me ves, yo te la digo, dice, vence Él. Tenemos fecha de vencimiento, todos nos vamos a morir, salvo que venga Jesús antes y seamos arrebatados en las nubes, como dice la Biblia, que es un día va a acontecer, se llama el arrebatamiento. Cuando venga Jesús, no va a venir de segunda vez, sino se va a acercar, su pueblo se va a ir con Él. Hay películas, viste, que por ahí están todos reunidos, ¡shum!, desaparecen, queda la ropa nada más, y la persona desapareció. Bueno, eso es el arrebatamiento. Nos vamos a ir con el Señor y vamos a ir a reinar. Y después va a volver Jesús acá. Y ahí van a resucitar todos. Todos los que murieron van a resucitar, van a tener un cuerpo nuevo y van al gran juicio. Y ahí nos vamos a encontrar. Yo voy a estar con Mabel otra vez, con cuerpos glorificados. Pero eso va a ser cuando Dios Él es el poderoso, Él puede hacer eso, porque dice la Biblia, y yo le creo, que Dios tiene todo el poder. Y a Job se lo mostró, y Job lo dejó escrito en las Escrituras. Dice que después de discutir con sus amigos, viene otro amigo más, que él también empieza a discutir con él, pero no es de decirle de que estás viviendo eso porque tenés pecado, porque no. Lo va acercando a la verdad de Dios. Y él le reclama a Dios por qué. ¿Y Dios qué hace? Dios le empieza a contestar. Y ahí viene Dios con su amor, con su interés por Job, a buscarlo, a decirle, no le responde las preguntas que le hizo. Le hace preguntas retóricas. ¿Saben lo que son preguntas retóricas? La pregunta retórica es una pregunta que la pregunta tiene la respuesta. Y las preguntas retóricas que le hace a Job le dice preguntas que no tienen respuesta, porque la única respuesta que tiene lo que le dice Dios es, sí Señor, tenés razón. Esa es la respuesta que le da Job, que le puede dar, no hay otra respuesta. Y le dice, le da a entender a Job que no tiene necesidad de preguntarle a Dios, que las preguntas que hace eran ilógicas para Dios, porque Dios dice que Él maneja las estrellas. En la Biblia está escrito, mirá vos, hace tantos años, de la Osa Mayor. ¿Viste las constelaciones? No sé si las conocen, las constelaciones de la Osa Mayor, Orión, están escritas en la Escritura. Él le dice, ¿quién sos vos? En el 48 respondió Jehová a Job y le dice, yo conozco todo lo que puedes y que no hay... No, eso le dice Job a Dios. Respondió Job a Dios. No, esta dice, en el 40 le dice... Job recibe la respuesta de Dios, pero esa respuesta retórica, no le responde lo que Dios pregunta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se me murió? ¿Por qué me quedé solo? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se enferma? No, y Dios no le dice por qué eso, sino le responde, le dice, además respondió Dios a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Realmente crees que sos sabio haciéndome esas preguntas a mí? Que vos conocés el ahora nada más, no conocés lo que va a pasar mañana. Dice, el que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Era una forma de decir, tengo unas ganas de decirte, pero no te los digo, ¿no? Me la aguanto, porque entiendo de que no soy nada. Soy un simple muñeco de barro que vos creaste que vive en un determinado tiempo, que no conozco ni siquiera lo que pasó antes que yo naciera, porque lo conozco porque me lo leo en un libro de historia, pero no puedo conocer una hora después, 10 minutos después qué va a pasar. Tal vez salgo y me muero, o tal vez me lleva el Señor y me queda la ropita acá y me arrebata. No sabemos qué va a pasar. Y así todo, con lo finito que yo puedo entender o saber, soy orgulloso de decir, yo sé lo que va a pasar, no somos nada. Y ahí él recibe esa revelación y entiende, le pide perdón a Dios. Y Dios le habla con amor, con interés sobre Job y le hace preguntas para que pueda ver quién es Dios. Entonces le empieza a preguntar, ¿sos vos el que hace la mañana? ¿O acaso vos estabas cuando yo hice los montes?
¿Vos sos el que estaba conmigo cuando creé a la humanidad? ¿O acaso vos sabés quién hizo los cielos? ¿O a dónde va el viento? ¿O vos estás cuando empiezan a moverse ¿cómo se llama? Los árboles porque hay viento? ¿Vos tenés idea de esas cosas? Vos estás cuando yo hago a la mañana, cuando pongo las estrellas. Dice que Dios, dice la palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nosotros lo podemos llamar Big Bang, ponele, ¿no? Que algunos dicen que el Big Bang, que de la nada explotó algo y se hizo todo el universo. Esa es la voz de Dios. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y a partir de ese momento, el universo está en movimiento y se está expandiendo. Desde el día que Dios, por el poder de su palabra, hizo todas las cosas. Ese es el poderoso Dios que tenemos. ¿Cómo podemos creernos algo? ¿Cómo podemos tener dudas de nuestro futuro si Él está en control de todas las cosas? Nosotros podemos ser caprichosos, negligentes, cabeza dura, egoístas, egocéntricos, envidiosos, peleadores, pero todo eso queda en segundos aquí en la tierra. Todo lo demás pertenece a la eternidad de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo voy a temer si tengo al Todopoderoso conmigo? ¿Qué puede pasar? Una enfermedad, un tiempo de escasez económica. Pero Dios vio el mañana ya. Él está en mi futuro. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre los otros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan lo que dice? En la Biblia dice, para que me sean testigos, pero en griego es martyreu, de donde sale mártir. Dice que vamos a recibir el Espíritu Santo para ser testigos. ¿Para qué? Para hablar de Dios, para mostrar a Dios en mi vida, para que la gente vea cómo yo tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, que yo tengo bondad, que yo tengo mansedumbre, que cuando viene la Escritura y me dice algo, yo respondo enseguida con amor, con paz. Todos somos así acá, todos hacemos gozo, paz, amor, ¿no? Benignidad, haces caso a tu padre, te reportás bien en la escuela, ¿viste? Esa demostración de que Dios está en Ailín. Dios está en Ailín, entonces ella se porta bien, no pelea en la escuela, hace bien las tareas, hace todo perfecto. En la casa limpia, ayuda al padre que Enrique estaba jodido de la costilla y ella le ayuda, le hace la comida, le plancha la ropa, todas esas cosas que hace el obrar de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto, Kim? ¿Viste? Ese es el obrar del Espíritu Santo en mí. Si Él hace en mí, estoy demostrando el poder de Dios a pesar de mí, que Él puede hacerlo. Si yo lo dejo, Él puede hacer ese cambio en mi vida. Entonces los demás van a ver. Para eso me dice Dios que, para eso vino el Espíritu Santo en mi vida, para que yo sea testigo de Él. Para que yo no solamente diga lo que dice la Biblia, porque el Espíritu Santo me convence de juicio, justicia y de pecado, de esas tres cosas. Él me convence a mí. Él trae a mí la salvación, porque yo no puedo hacer nada, no es por obra, es por gracia, así que Él trae la salvación a mí. Si yo lo dejo que Él obre en mí, Él a través de mí, porque es Él el que habla. Si yo lo dejo, es Él el que habla. ¿Qué va a hablar? Lo que yo leí acá. Si yo lo leo y lo estudio, Él puede agarrarse de algo para decir, ¿no? Pero Él obra en mí y es Él, es el poder de Dios. El poder de Dios ya está en mí, Él es todopoderoso. Y dice, van a recibir ese poder. Ya está en ustedes, créanlo. Ustedes pueden caminar por las aguas. Pedro lo hizo. Así que ya se me van al lago a caminar. Pues claro, está congelado el lago, así que por eso podemos poder caminar por arriba del lago. Pero nosotros podemos, ese poder de Dios está en nosotros. Nosotros hemos visto orar y que los cielos cambien, de que el viento pare, de que la lluvia deje de llover. ¿Lo hemos visto o no? Hemos visto gente que se ora y una enfermedad desaparece. Hemos visto milagros en niños, que no es que el niño, por ahí el grande se puede hacer, ¿no? De que, uy, ya no me duele más. Pero hay niños que han tenido enfermedades severas que provocaban muerte, que Dios los ha sanado. Así que el poder de Dios está y es vigente, está ahora. El mismo poder que estaba en Moisés, en Abraham, en José, en Job, es el mismo Dios. Y ese poder está en vos. Así que permitirle a Dios que se manifieste a través de tu vida y Él podamos ser mártires para este mundo que necesita de Él.
poder ser luz en el Consejo Deliberante, poder ser luz en la saladita cuando van a vender, poder ser luz cuando estamos caminando por acá, poder ser luz en las escuelas, que ustedes en las aulas puedan ser ese ejemplo de alguien que no pelea, que no se agarra de las mechas con los otros, los que muestran a un Dios vivo, real. Y es posible, se puede, aunque no lo creamos, se puede. Ese es el Dios. Por eso, cuando Dios se le manifiesta a Job, él se termina humillando, se pone la mano en la boca y le dice, sí, Señor, tenés razón. Y Dios reprende a sus amigos. Pero le dice a Job, le dice, ¿qué hacemos con estos? Entonces Job se pone a orar por sus amigos. Y a pesar de que sus amigos la habían insultado, la habían menospreciado, le habían dicho que él era el culpable de lo que estaba viviendo, cuando le dice a Job, por sus amigos, como hace Mel siempre con sus amigas, ora por sus amigas, las bendice, las ayuda, le dice, Dios, no, yo te ruego por ellas. Entonces, ¿qué hace Dios? Los perdona. ¿Y qué hace Dios? Le devuelve a Job el doble de lo que tenía, riquezas, familia. Dice que después de eso vivió, creo que 140 años más, vivió después de ese tiempo, y le dio muchísimo más de lo que él tenía. Y ahí realmente se manifestó la gloria. Ese Dios está en vos. Ese Dios que dice, mandó y existió las cosas. Ese Dios que dice, sea la luz, y la luz se hizo. Y dice que hoy nos habla a través del Hijo. La palabra de Dios fue la que formó la luz, hizo las tierras, el cielo y la tierra. Su brazo poderoso es el que nos hizo. Y hoy nos habla a través de Jesucristo, de su Hijo. Y dice, todo es posible para Dios. Lucas 1:37. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Todo es posible para Dios, siempre y cuando tú le permitas serlo a través tuyo. Él va a seguir siendo superpoderoso. Él va a ser omnipotente. Pero Él quiere ser omnipotente a través tuyo, a través de tu vida, a través de tu accionar, a través de tu forma de hablar y de hacer. Así que Él es todopoderoso. Y dice en 2 de Pedro que yo tengo que esforzarme. ¿Se acuerdan que yo prediqué hace unos días que un niñito de 5 años me dijo, esfuérzate y sé valiente? Y se me puso a cantar esa canción, y el hijo de Chaín. Y ahí nos dice Dios, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él ya te dio todas las cosas relacionadas a la piedad, ¿no? Al obrar del Espíritu Santo, por su divino poder ya nos ha dado, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Dios está a través del Espíritu Santo en tu vida. Aunque no lo creas, ya está esa potestad de tener todo el poder. Eso es 2 de Pedro 1:2-8. También, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué quiere decir? Esforzate. Toda diligencia. Poné todo de vos, toda tu voluntad, todo de vos, tus emociones, tus sentimientos, tu esfuerzo. Poniendo toda diligencia por este mismo, añadida a vuestra fe, virtud. O sea, si vos creés, poné virtud a tu fe. A la virtud, conocimiento, estudiar la Biblia. Al conocimiento, dominio propio, esfuerzo propio. ¿Querés ahorcarla? No la ahorques. ¿Querés decirle algo no se lo digas? Eso es dominio propio, ¿no? O a veces, no tengo ganas de leer la Biblia, yo me esfuerzo y leo la Biblia. No tengo ganas de orar, me esfuerzo y me pongo a orar. No tengo ganas de hacer esto, me esfuerzo y hago cosas buenas, no esforzarme para hacer cosas malas, es el dominio propio. ¿No tengo ganas de ir a la escuela? No tengo ganas de ir a la escuela y voy igual. Eso es dominio propio, ¿no? Y al dominio propio, paciencia. ¿Por qué? Porque a veces yo me esfuerzo y no veo el resultado. No, Señor, no quiero agarrar el cogote y ella me sigue. Bueno, eso dominio propio, ponerle paciencia, ponerle ganas. ¿Por qué? Porque Dios a su tiempo te va a mostrar de que Él va a obrar. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, que es esto es afecto fraternal, ¿no? El amor entre los amigos.
Y al afecto fraternal, el amor de Dios. El amor de Dios que es que todo lo espera, todo lo aguanta, todo lo soporta. Así que a eso, al amor, el amor de Dios. Y todo esto dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los va a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y él dice en Números 23, 19 que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te dio, en vos está, y él no te lo va a quitar. Así que el Espíritu Santo que está en tu vida, déjalo que sea en vos y se manifieste con todo el poder, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que vio en la panza de tu mamá cuando vos estabas gestando, el que te conoce lo que pensás. Ese Dios Todopoderoso está en vos. El que podés decir, una vez en un campamento que hicimos de jóvenes allá en Comodoro, había un viento y el otro pastor que estaba, yo era líder de jóvenes, el pastor vino y me dice, vamos a orar para que pare el viento. Y fuimos afuera de los Álamos, pusimos de rodillas, ¿viste? En el nombre de Jesús, un viento nos vino con todo y nos tiró, nos hizo dar vuelta, carnero. Y nos volvimos dando vuelta carnero para las carpas. Un viento así esa noche rompió las carpas, todo. Bueno, pero ese Dios, tenés el poder para decirle a un viento que frene, a una lluvia que frene. Elías oró para que no llueva y durante 3 años y 6 meses no llovió. Y después oró nuevamente y volvió a llover. Elías oró que descienda fuego del cielo y descendió. Es el mismo Dios que tenemos nosotros. Ese Dios todopoderoso quiere manifestarse en mi vida. Y Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él ya te lo dio, déjalo ser. Y dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, por más que tu economía no sea buena, por más que haya enfermedad en las familias, por más que estemos viviendo lo que estemos viviendo, Dios está. Y Dios está permitiendo que pase cosas en mi vida para que yo lo conozca más a Él. Y es más, el tiempo que yo esté pasando la malaria va a ser directamente proporcional a mi conocimiento de Dios. Hasta que yo aprenda, como le dijo a Job, lo que vos estás viviendo es para testimonio de la humanidad y es para que vos realmente demuestres de que yo estoy en tu corazón. Dios quiere manifestarse con ese poder inmenso a través de mi vida. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las labranzas no den mantenimiento, que no haya el laburo que vos hagas, no te dé el resultado que estás esperando. Dice, las ovejas sean quitadas de la majada, que pierdas lo que tenés. Y no haya vacas en los corrales, que no haya nada dentro de las alacenas, de que haya enfermedades, que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas andar. Él va a ser el que salga, Él va a ser el Dios Todopoderoso que me va a hacer salir del momento. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Para eso es lo que yo vivo. Para conocerlo más a Él y para poder dar testimonio y gloria a su nombre, de lo que Dios es en mi vida y de lo que Dios hace a través de mi vida. Así que si tus hijas no están convertidas, entregadas, es el tiempo de Él. Dios ya nos prometió de que íbamos a ver nuestros hijos entregados a Dios. Pues ya lo prometió, ya nos dijo. Yo tengo que creerle. Tal vez no lo vea yo, tal vez yo me muera y después Matías va a ser pastor. Yo no lo sé si va a ser pastor, yo no sé si va a ser misionero, yo no sé si no va a ser nada, solamente un hermano de la congregación. Yo no sé, pero yo sé que van a ser. Yo lo sé. Tal vez van a tener una vida zafada, pero va a llegar un momento que va a volver como el hijo pródigo y Dios va a poner anillo en su mano, va a darle ropas blancas, porque se va a cumplir, porque Dios lo prometió y yo le creo a Dios. Porque Dios no es hombre para arrepentirse, porque son promesas. Y como Él es todopoderoso, lo va a hacer. Incluso lo va a hacer a pesar de mí, que yo a veces soy piedra de tropiezo para mis hijos, porque a veces no muestro el verdadero Dios, ¿no?, que ellos necesitaban ver. Yo fui de piedra, como hacíamos con Marcela, con Blanca, hemos sido piedra de tropiezo para mis hijos.
cuando un día me invitan a una radio yo me había convertido hacía poco y me invita el marido de Miki, Fabi, a una radio para que le dice, mirá, si este se convirtió, puede convertirse cualquiera. Entonces yo empecé a decir que tenía problemas, había sido en mi época de juventud, había tenido problemas con la droga, con el homosexualismo, con todas las cosas raras, yo había tenido problemas, yo había estado en todo eso, había estado en borracheras, en robos, en un montón de cosas. Y estaban Matías y Cristian del otro lado del vidrio, y Matías abría cada vez más loco, se estaba enterando de quién había sido su padre. Y yo después de que lo dije, lo vi con logo grandote, digo, uy, tendría que haber hablado con él antes de que se diera cuenta de eso, ¿no? Y yo había estado yo empecé a fumar a los 11 y a tomar. Mi primera borrachera fue a los 11 años, que me duró 48 horas, estuve 2 días durmiendo. Yo a los 14 años yo ya me drogaba, y de los 14 años hasta los 21 años estuve casi todo el tiempo drogándome. Y después dejé, entré en la policía, me casé y volví de nuevo. Yo pensé que entrando en la policía iba a dejar, y no. Me fui de la policía, me casé, y Mabel era lo más legal que existía. Ella no fumaba, no tomaba nada, ¿no? Era re santa. Yo digo, bueno, acá dejo, y al poquito tiempo volví otra vez. Así que no era el problema de la situación ni con quién no, esas adicciones estaban en mí. Si yo dejo una adicción, me agarro otra. Hasta que Dios no rompe esa maldición, hasta que Dios no cambia eso. Así que yo dije, mi vida va a cambiar. Mis hijos dijeron, yo nunca me voy a drogar. Y ellos también terminaron en la droga. Hasta que Dios no interviene, no va a romperse esa maldición. Y es una decisión propia. Pero ese Dios que todo lo puede, tiene respeto de mi decisión. Mirá vos el libre albedrío, ¿no? Dios te respeta. Si vos querés morir en esa fecha, destruido, allá vos. Dios te da todas las herramientas para que dejes de ser así. Porque Él tiene todo el poder, pero está limitado por mí. Así que ese es el Dios todopoderoso. Las promesas que Dios sobre nuestros hijos se van a cumplir. A pesar de mí mismo incluso. Pero nosotros tenemos la obligación de ser esos sacerdotes de que les demuestran a tus hijos el poder que hay en mí. ¿Por qué? Porque Él vio el cambio que hubo en Blanca. Vos también viste el cambio que hubo en ella, incluso Marcelo, por eso llega Marcelo, y Marcelo el cambio que hubo en su vida, ¿no? Así que ese es el Dios de poder que está en nosotros. Y puede, me dice, no, yo no puedo dejar de hacer esto, no puedo. Sí podés. Si pedí ayuda, buscá a alguien mayor que te ayude a orar y enfrentar esas situaciones, esos problemas, y se puede, porque ese Dios todopoderoso está a un suspiro de distancia, a un susurro de tu voz para pedirle ayuda a Dios. Señor, no puedo, reconozco que no puedo dejar esto. Yo cuando dejé de fumar, digo, Señor, no puedo. Probé todas, perforar los filtros, tirarlo para atrás, numerarlos, ¿viste? Del 100 al 1, hacer una cajita con una cintita roja y enterrar, ¿no? Probé todas y no pude. Y un día, en el arbolito de Navidad, una Navidad, le hice un paquetito a Jesús y a Matías sacando los regalos, este para Cristian, este para Jesús. Y lo abrió y dice, papá, le regalaste una torfazo a Jesús. Digo, no, yo lo que le regalo a Jesús es mi deseo, no puedo dejar de fumar, no puedo solo. Y al otro día ya no fumé más, no tuve más ganas. Incluso ahora el humo que está fumando alguien, y yo lo siento que alguien fumó a media cuadra, ¿viste? Yo me doy cuenta de que alguien fumó porque mi nariz se destapó. Así que me afecta el humo, alguien está fumando, me pasa como a Yara. Yo me imagino a Mabel, pobrecita, porque yo fumaba en el coche, yo fumaba en la cama, fumaba en la ducha. Yo tenía en la jabonera de afuera, tenía el cenicero ahí. Yo agarraba la toalla, agarraba el pucho, fumaba y me seguía bañando, ¿podés creer? Así que lo que ha sufrido Mabel, porque yo terminaba de comer y prendía un pucho. Y ella terminaba de comer. Así que todas esas cosas Dios puede, si querés, puede ayudarnos a cambiar todas las situaciones. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. Amén. Oramos, Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti. Te damos gracias, Señor, por
por revelarte a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des ese entendimiento, Señor, de poder comprender ese Dios todopoderoso está dispuesto a ayudarnos, Señor, y a capacitarnos y a ser llenos de ti, como leíamos hoy a la mañana, Señor, en Romanos 10, para que podamos entender, Señor, de que tú quieres usarnos para glorificar tu nombre. ¿Cómo van a conocerte si no lo hacen a través de nosotros? ¿Cómo van a escuchar de ti si no leen en nuestras vidas? Señor, como tú dices que somos cartas leídas, para que el mundo pueda verte a ti a través de nuestras vidas, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de caminar, de nuestras formas de hablar. Señor, bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria. Te ruego en el nombre de Jesús que todo oído que haya escuchado y escuche, Señor, esa palabra reciba esa revelación de que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Dios es el poder. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, el honor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.